Está en línea. Entonces, Quédate con un rato. ¿Podés quedar un rato más y charlamos? no, me pagaron hasta las 3, me parece. Está en línea. Mira, yo cuando veo estas situaciones que se ponen complicadas y demás, hasta que me generan angustia, estas situaciones que vivimos, viste que a veces va y rompes el vidrio del extinguidor, viste, que es emergencia, tac, y rompes el vidrio del extinguidor y sacas. Y este fue un caso, porque dije, voy a recurrir al tipo por el cual estoy haciendo estas cosas y soy comunicador y trabajo en estas cosas, además es uno de los tipos que más sabe de comunicación en el país y está en línea y le agradezco muchísimo que echara un rato con nosotros al flaco Alberto Trocero. Hola flaco, ¿cómo andás? Hola, querido Juan. Buena siesta. Muchas gracias por la presentación, por lo que comporta en cuanto a afecto y a recuerdo, y sabés que es compartido, y bueno, un abrazo muy grande ahí para el colega periodista y para toda la gente que está escuchando el programa. Bueno, dale, estamos con Héctor Galeano, está Estela Córdoba, está, bueno, nada, todos los compañeros y las compañeras aquí del programa. ¿Qué primer análisis haces, flaco, de lo que vivimos, de la situación que está ocurriendo, sobre todo en esta materia que tiene que ver con lo comunicacional y demás, que tanto sabes y te apasiona, además? Sí, mira, lo que quisiera hacer es primero con dos advertencias, esas que son como enmarcadoras, que de algún modo delinean un poco lo que uno quiere compartir y poner en común con amigos, con un medio a través de ustedes, en este caso, con la gente. Es que como vamos a hacer un diagnóstico de la contemporaneidad, de lo que nos pasa, no quisiera ni remotamente que alguien pueda suponer que uno tiene una mirada nostálgica como de paraíso perdido, porque al hacer foco crítico en el tiempo que nos tocamos vivir, esa podría ser una tentación en la que no quiero incurrir. La primera advertencia es esa, que esto es este es el escenario mundo que nos toca, de país, de contexto cultural, y sobre eso vamos a hablar o compartir brevemente algunas opiniones, pero sin atávicos de nostalgia, sin atavios nostálgicos. Y la otra, así como aclaración, es que como voy a tratar de hacer un enmarcado mayor, no es que procure diluir lo puntual del hecho, de este hecho de violencia delictiva, criminal, que ha suscitado el programa hoy en tu caso, pero necesariamente habrá que hacer un enmarque aún mayor, no con el afán de diluir lo puntual, sino para tratar de entenderlo mejor. Y lo primero que aparece, para no repetir cosas con las que comparto, que ustedes vienen diciendo en el programa y que hemos escuchado tanto en estos últimos días, es que el fenómeno de la violencia y del odio es un resabio cultural que nos sigue interpelando, que nos conmueve, que nos impresiona y que no terminamos de erradicarlo, y que tiene en este siglo XXI una impronta muy particular. La violencia en todas sus formas, como vector cultural, que termina en estas expresiones de odio narrativo, de odio discursivo y de odio efectivamente criminal, como el caso que nos ocupa, tiene antecedentes que son largamente de orden global. Vivimos en un escenario signado por la violencia de todo tipo y por el odio, en muchos casos manifestado a nivel coloquial, pero también con prácticas muy dolorosas. Inauguramos este siglo XXI con una tipificación, con una nueva categoría sociológica, filosófica, que es escandalosa, pero escandalosa porque es cierta, porque no es una vaguedad teórica, que es el tema del fenómeno de lo que Adela Cortina, esta tremenda filósofa española, nos viene a recordar, que es la aporofobia. La aporofobia, el odio al pobre, pobres, sí. Sí. El desprecio, el descarte, el odiar al dolido, o sea, es como un doble estigma. Y bueno, en este escenario de mundo, en donde se legitima el odio al vulnerable, al débil, sea bajo la ropa de inmigrante o de desocupado, o de cualquier otra forma, sociopolíticamente en Argentina, del mantenido, del sostenido por el Estado, digamos, es una manifestación de odio que tiene ya hasta entidad sociológica. Y bueno, en ese escenario de mundo, la comunicación está dando cuenta de esa cultura asignada por la violencia y por el odio. Usted citaba recién, y uno no deja de sorprenderse, que la política es parte de ese escenario, y es todo como un sistema que se va retroalimentando, y que en vez de muchas veces morigerar, se monta en eso y se potencia todo. Pero la espiral de la verbalización de la violencia, del odio, tiene en los medios de comunicación una manifestación muy clara, en los referentes políticos también lo tiene. Y como decían ustedes recién, un ratito antes de darme el pie al diálogo,
en las redes sociales, el nivel de beligerancia, de intolerancia, de estigmatización, de descalificación que hemos naturalizado, a mí me sigue conmoviendo, me duele, me interpela, no digo que me sorprende porque se ha naturalizado, pero es algo de lo que debemos dar cuenta. Ahí lo comentaban recién, las cosas que es capaz de suscitar un comentario o la puesta en público de una opinión, y cómo viene ese vómito social, digamos, lleno de veneno, destilando intolerancia, y en nombre de la libertad, de la convivencia, de la libre circulación de la idea, asistimos a diario a una suerte de malversación, de devastación de la palabra en toda su forma y de la comunicación, que es realmente pavorosa. Ese es el contexto, creo que, del mundo en el que debemos entender, después con matices propios, lo que nos pasa a nosotros en el escenario político, en el escenario social, en el escenario mediático, pero en el marco de un escenario de mundo muy complejo en este sentido, que nos debe interpelar en la búsqueda de un cambio que todavía uno no termina de perfilar. Te escuchaba y compartía tu inquietud, pero ¿cómo sigue esto? Ese deseo, esa sed de encontrar una posibilidad de remediación, y que racionalmente no parece tan a la vista, pero bueno, los grandes cambios que ha tenido la humanidad, en buena medida, fundemos nuestra esperanza en eso, no fueron previstos con la claridad con la que uno quisiese, y finalmente acontece. Yo creo que estamos en un cierre de crisis civilizatoria y también de social en el país, que tendrá que dar a luz una nueva realidad, aunque todavía no la estemos perfilando claramente, Juan. Y lo que pasó en este par de días, con las declaraciones, con los dichos, con lo que pudiste ver de los medios y demás, ¿te da algún resorte, alguna salida, alguna expectativa, alguna situación o no? Lo fundo un poco en la lectura crítica que compartían ahí con el colega, en términos de que es tan evidente, tan claro esto de el doble estándar de las líneas argumentales, doble estándar, porque, y no solamente por grieta, por la bipolaridad, digamos, desde el enunciado político, cómo se incurre permanentemente, y desde la expresión periodística malentendida en términos de una toma de postura a capa cerrada, también cómo aparece este doble criterio de argumentación, es decir, en contra del odio, pero con beligerancia, con estigmatización, en donde ya casi no hay lugar para entender la línea argumental del otro, sino que con la sola identificación del referente ya basta como para la andanada de desprecio, de descalificación, de estigmatización. Y yo no es que quiero vivir en el mundo de hate, ni que sea ingenuo, ni que no reconozca la puja de poder, ni la defensa de convicciones, ni ideales, pero tiene que encontrarse, tiene que avanzarse en un modo de entender la relación con lo público, con lo político, con lo social, con lo mediático, que dé lugar a otra fase de relación que no esté tan, inclusive diría burdamente, primariamente signada por esta suerte de confrontación, de que termino negando aquello mismo que digo, porque el nivel de fanatismo o de descalificación es del mismo orden, de modo tal que termino discutiendo que en algún caso claramente se evidencia en una parte de las tantas que intervienen el doble estándar para incurrir en contradicciones y solamente dignar respeto y valor a la postura que uno defiende, descalificando cruelmente al otro. Pero se lo hace de un modo en que se termina convirtiendo en más de lo mismo, es como una retroalimentación de algún modo que es funcional a otro tema que lo hablamos en la previa, Juan, que si querés pues lo comentamos brevemente. Dale. Que es esto de la construcción de los relatos. Cada uno se convence, se entusiasma y se ensaña en la construcción del propio relato, pero un relato que parte o que entiende como premisa de la construcción la descalificación o la destrucción ya no de la idea del otro, que de eso se trataría un buen debate de ideas, sino de el otro como persona, como sujeto, y bueno, y en esa escalada, en esas espiralizaciones que hay de veneno destilado en toda su forma, es muy difícil una convivencia social, cultural y democrática como debiéramos, más allá de los matices, de la diferencia y de las pujas de poder que
que no podemos desconocer. Pero esto de los relatos también es otra cosa que se ha instalado, como si la enunciación de relatos fundados con esta característica fuese lo mismo que la realidad misma vivida. Y el relato es un relato, no es lo vivido. Y bueno, pero se ha llegado a instalar dentro de esos relatos que el relato es lo vivido. Y bueno, y yo quería repasar un poco, no soy analista político, ustedes lo son y lo hacen muy bien, y yo celebro que lo hagan con ese nivel de apasionamiento y de seriedad, pero recordaba, así como mirando no el fotograma sino la película, que entre los relatos de uno y de otro lado, que no son dos, son muchos más, Sí. no es una grita Sí. bipolar, en todo caso son varias las patas de la mesa, pero recordaban esto de si los relatos fuesen la realidad vivida y horadando sobre ellos con odio, con desprecio, con estigmatizaciones, con descalificaciones, se lograse lo que se busca, habría que generar nueva lectura de análisis político. Mirá, en el siglo XXI en Argentina, los relatos dominantes, hablando de la hegemonía de medios que claramente existen y que inciden, y que de algún modo cuando instalan difamaciones y calumnias y escraches mediáticos inconmensurables, generan un daño en las personas, sobre todo casi sin retorno. Pero cuando esos grandes medios, por ejemplo en Argentina, en los últimos 22 años, que claramente sabemos de dónde viene y cuáles son los más dominantes, con la banderita de Clarín y de la cabeza, digo, para no andar con eufemismo, si de algún modo esos medios constructores de relatos tuviesen la efectividad política que algunos dicen tienen con la construcción de los relatos de uno y otro lado, las 5 elecciones presidenciales que hubo en Argentina en este milenio no hubiesen sido las que fueron. De 5 elecciones presidenciales, 4 tienen un sesgo opuesto al gran constructor de relatos. Y ahí está en medio, en internet entre Fernández y Fernández, la presidencia de Macri. Con lo cual no es que reste peso a al relato como incidente en la vivencia y la realidad, pero por lo menos sí restarle importancia en cuanto a su factor determinante y hegemónico a la hora de el ejercicio de una ciudadanía de a pie que vivencia la realidad no solamente por esos relatos de todo tipo que estamos sufriendo en función de lo escalofriante de su violencia y del odio que destina, sino que la realidad termina cocinándose en función de vivencias que son mucho más complejas que los relatos impuestos, los relatos de las redes, y que tiene que ver con todavía cosas muy de la vida diaria, de todos los días, del trabajo, de las vivencias, de la cotidianidad que escapan a esa mirada omnipresente y todopoderosa de los relatos que se construyen y que instalan y que van a determinar que las acciones sociales y políticas sean de un modo u otro. A propósito de eso, te pongo un viaje rápido a 1985. Raúl Alfonsín, 87 me dicen de la producción, 87. Raúl Alfonsín hablando de Clarín, mira. Les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Bueno, ahí estaba Alfonsín hablando del relato de Clarín, ¿no? Si fuera así, estaríamos destrozando entre nosotros. De algún modo, coincidiendo con esa expresión, lo que planteo no es ingenuamente el negar la existencia de esos intereses espurios que tienen, claro, y esa concentración del poder del medio, sino de algún modo reivindicando el ejercicio de una política de ciudadanía, de construcción desde el pie, desde abajo, que de algún modo sepa que más allá de eso y de ese relato y de esa hegemonía discursiva y mediática y centralista, de algún modo siempre la realidad permite construcciones de otro tipo. Lo que ocurre es que lo peligroso sería en todo caso de esa violencia exacerbada, de esa destilación del odio, de esa negación del otro, venga de quien venga el discurso, cuando se estigmatiza a la persona y se lo hace de modo fanático, negando estándares de racionamiento que debieran ser de manual y que termina siendo hasta burdo por el modo en que lo niega.
sin desconocer nada de eso, abonar con esperanza a un ejercicio de la ciudadanía que debiera evitar que se pase de esa fase de la destilación discursiva a lo que sí fue claro el otro día, que y hay antecedentes en el mundo, cercanos, remotos, y en Argentina también, con historias muy dolorosas, que pasemos una escalada de si la destilación del odio en lo teórico no alcanza, como parece que están, creo, y quisiese que no fuese así, empezando a entender que la destilación del odio discursivo pase una suerte del odio práctico, porque lo del jueves claramente fue una acción delictiva, no es el discurso del odio, es odio criminal ejercido sin el resultado esperado, pero con esa intención de manera alevosa, y por eso uno quedó como conmovido, porque es una nueva fase del odio ya práctico y criminal. Alberto, ¿cómo te va? Héctor te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Héctor? Un Bien, gusto, bien, igualmente. Todo lo que acabas de decir, creo que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, en la idea de cómo se fue elaborando una construcción de un relato de odio todo este tiempo y las consecuencias que puede tener esto. Ahora, si a vos te consultan, porque la situación, digamos, fue muy delicada, muy preocupante, muy trágica, si no haya salido el disparo, si te preguntasen a vos cómo podrías contribuir y qué sugerirías. Algo toparon ustedes ahí. Yo creo que tiene que haber un pacto político, pero con la misma impronta, ¿no? El pacto como de la Moncloa, esos pactos como hemos tenido en Argentina, que en algunos casos no contribuyeron a desarrollos felices, pero sí un pacto en sentido, en lo político un acuerdo, tiene que haber. Bueno, la filósofa que citaba recién, habla Cortina, española, contemporánea nuestra, hablando de filosofía y decir, de valores social y democrático, hablaba del acuerdo de pactos mínimos. Hay cosas que, más allá de la diferencia que por suerte nos distinguen y nos constituyen, tienen que ser como puntos nodales que no se discuten en el plano de lo ético, hablando de los derechos humanos y otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que debiera haber un pacto, que la verdadera vanguardia política debiera, sin ser yo analista ni politólogo, pero como ciudadano comprometido con este tipo de cuestiones que tanto nos duelen, debiera avanzarse hacia el desarrollo innovador y progresista en serio, de acuerdos mínimos de convivencia política que eviten este tipo de excesos que necesariamente van a llevar a eso. Ahora, eso es declamación, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero ¿cómo lo llevas a los hechos? ¿De qué forma? Y bueno, pero lo tendrán que hacer los que tienen, en el caso de la responsabilidad política, puedes decir lo que yo creo que debiéramos hacer nosotros, algo dijeron ustedes, de nuestra responsabilidad de comunicadores. El político debiera hacerlo con la aceptación o el rechazo de quien quiera, seguramente que no, porque sabemos que la destilación del odio configura también posicionamientos políticos, y aún desde esa miseria incomprensible para nosotros, hay gente que trabaja para eso, para capitalizar poder en función de eso. Pero bueno, no sé qué grado de adhesión podrá tener, pero por lo pronto, para dejar sentado cuáles son los criterios desde los cuales construir ciertas relaciones políticas, serán los políticos los que tendría que decir, pero tampoco como títulos, porque con los títulos, como bien decías, bueno, alcanzan, decir, bueno, este es el punto de inflexión, bueno, pero a partir del punto de inflexión, ¿qué? Entonces, ¿cuáles son los criterios con los cuales planteamos esto? Y por lo pronto, si otros no recogen el guante, plantear un discurso fundado no en la replicación del desprecio, sino en la construcción de prácticas, de discursos y de acciones que claramente marcan la diferencia. Flaco, ¿coincidís con lo que decía Héctor hoy, que es también un fenómeno muy porteño? Digo, nosotros acá en Santa Fe, lo que nos pasó estos días, los escuchábamos a todos los referentes políticos, sociales, lo mismo el tratamiento en los medios de comunicación, realmente fue distinto a lo que pasa en los canales. No sé si allá en San Luis vos tenés la misma sensación. Hablaba con unos tucumanos que me pidieron salir al aire el otro día y me planteaban lo mismo. ¿Lo ves así como un fenómeno más porteño? Creo que está exacerbado en ese centralismo mediático, que claramente fue el núcleo de irradiación de ciertas prácticas a nivel nacional. Lo fue desde siempre. El centralismo en la comunicación está asociado al centralismo político. Pero también veo con otra escala el tema de cierta falta de compromiso para, en el miedo, ¿no?, que ha pegado con algo, no tener cuando corresponde la firmeza respecto de otras cosas que son fundamentales. No quiero hacer nombres propios ni de medios, pero no por mí, pero no creo que venga el caso, pero
yo repasando titulares de otros medios en Santa Fe vi que, bueno, este es un acto repudiable tanto como el tema de decretar un feriado, el título de un editorial. Sí. Digo, bueno, si una acción criminal de Una ese locura. orden es equiparable a la declaración de un feriado, estamos poniendo en el rango de igualdad dos cuestiones que tienen una escala de diferencia tremenda. Y eso no puede filtrarse como un error, porque quien lo dice se jacta de tener un análisis comprensivo y crítico de la realidad como para querer poner a la misma escala una cosa con la otra. Entonces digo, ahí hay un supuesto, un sustrato que también hay que empezar a reconocer y a superar, y los medios deben de algún modo empezar a reconocer el protagonismo. Algo comentaban ustedes, bueno, si no se puede hacer a términos del consenso colectivo, desde el punto de vista profesional, como una deontología de la acción periodística, para no incurrir en esa suerte de posibles mecanismos de cercenación de la libertad que podrían tener normas o leyes, empezar a hacerlo como práctica y marcar discursos que claramente se antepongan esa suerte como de beligerancia autodestructiva de distintos actores que dan más de lo mismo. Cambia el escenario desde donde se lo dice, pero es una forma de negar la convivencia democrática y el reconocimiento de una construcción política que no puede pasar a partir de la aniquilación o la destrucción sistemática, ya no de la idea del otro, del otro mismo. Y bueno, habría que ver en todos casos las repercusiones sociales de esta entrevista, de este programa que estás teniendo, Juan, para ver si las opiniones que se van sucediendo se encolumnan en el respetuoso criterio de coincidencia o disidencia con lo dicho, si aparecen esas improntas calificativas que claramente son como tiros simbólicos hacia el otro, hacia el pensamiento del otro. Es como la descalificación como una mala entendida impronta de construcción de la propia identidad y del propio ideario. Es un paradigma que yo creo y abono para que así sea, tiene que empezar a cesar, ¿no? Algunos indicios puedo tener a nivel civilizatorio de que esto estamos en una fase de crisis enunciativa, que no está resolviendo los problemas y que muchas veces los agrava, y tenemos que avanzar hacia una etapa civilizatoria y comunicacional y política que sea verdaderamente resolutiva, y que así como hablamos de los problemas no es que me voy el tema de lo político, pero de la crisis terminal casi del planeta en términos de devastación natural, de contaminación, de fenómenos ecológicos tan dramáticos como lo estamos viviendo, y sepamos que ya no es tiempo de enunciados, sino acciones de remediación concreta, porque el enunciado no está alcanzando como diagnóstico de la crisis para remediar la crisis. Y en lo político nos va a pasar lo mismo. Vamos a llegar a una fase en donde yo me voy a despedir de vos cuando te parezca con 2 renglones de José Saramago que tienen que ver con esto, como decir, darnos cuenta de que tenemos que enunciar una realidad distinta y comenzar a construir a partir de esos nuevos enunciados, que claramente no pueden ser los de la descalificación, los del desprecio, los de la estigmatización, y entendiendo que la realidad tampoco pasa solamente por lo mediático, sino por las condiciones de vida, por la necesidad de desarrollo individual y colectivo que la sociedad tiene a sí misma, y yo creo que la política da cuenta de eso. El miedo que yo tengo es que los que sigan pensando tan jodidamente empiecen a vislumbrar que con el destilado teórico del odio no alcance, quieran asusar mecanismo que sea el del odio criminal, como el que estuvimos a punto de llevar a un extremo máximo el jueves, y que aún en caso de intento, en la calificación de intento, no deja de ser una acción criminal de una escala impresionante. Te dejo que te despidas entonces con la frase que tenías ahí dando vueltas. Repasando al querido José Saramago, sí, en un texto que se llama Las Palabras, dice: de ahí que resulte urgente mondar las palabras para que la siembra se convierta en cosecha. De ahí que las palabras sean instrumento de muerte o de salvación. De ahí que la palabra solo valga lo que vale el silencio del acto. Porque hay también el silencio. El silencio es por definición lo que no se oye. El silencio escucha, examina, observa, pesa y analiza. El silencio es fecundo.
El silencio es la tierra negra y fértil, es el humus del ser. La melodía callada bajo la luz solar. Caen sobre él las palabras, todas nuestras palabras, todas las palabras buenas y las malas, el trigo y la cizaña, pero recordemos que solo el trigo da pan. Ojalá que amasemos buen pan, Juan. Gracias.